Bienvenidos a este especial de la Izquierda Diario Salud. Estamos con Hugo Leale, él es docente de la Facultad de Psicología de la UBA, es investigador de UBASIT, es también, psicoterapeuta, director de un programa de extensión. ¿Cómo estás, Hugo? Buenos días. Hola, buenos días, Melina. Gracias por la invitación a dialogar con ustedes de la Izquierda Diario. Muchas gracias. No, por favor, es un gusto tenerte acá con nosotros y te invitamos en particular porque queríamos conversar cómo desde la psicología podemos aportar a pensar el problema de la salud de los trabajadores, sobre todo en este contexto de pandemia. Y quería preguntarte específicamente por esto. Yo sé que desde la Cátedra de Psicología Preventiva, donde vos sos parte, tratan siempre de recuperar la mirada de los trabajadores para pensar los problemas de la salud en el ámbito laboral. Me gustaría que nos puedas contar un poco cómo opinás que desde la psicología podemos jugar un rol en eso, y en particular qué pensás sobre la puesta en pie de comisiones de seguridad e higiene para que los trabajadores puedan tomar parte del control de las condiciones ambientales de trabajo. Primero, ¿qué podemos aportar en este momento de aislamiento, de cuarentena durante el desarrollo de la pandemia? Creo que ahí mismo hay varias cuestiones. Una es el de aquellas personas que, como en toda emergencia, están atendiendo problemas de la población, que normalmente asisten a sectores poblacionales amplios. Me estoy refiriendo a salud, educación, desarrollo social, justicia, que normalmente su tarea implica el contacto estrecho con personas y que en este momento particularmente ese contacto implica un aumento en el sufrimiento de la población a la que están atendiendo. Atender o trabajar con el sufrimiento de los otros genera un desgaste subjetivo enorme, tanto individual como colectivo, en los grupos de trabajo. Entonces, uno de los aportes que nosotros podemos hacer y que estamos haciendo es trabajar con algunos de estos equipos de trabajo. Las reuniones que hacemos con ellos ahora son virtuales, digamos, pero la apertura de espacios en los cuales se pueda, primero, compartir la experiencia, debatir en relación con lo que están encontrando, es decir, presentar los problemas y ver de qué manera cada uno creativamente, cada equipo, cada trabajador, trabajadora puede ir encontrándoles algún tipo de solución, que siempre las personas que están en las tareas son mucho más creativas de lo que nosotros nos podemos imaginar para resolver los problemas que ellos enfrentan. Entonces, en el compartirlo hay una apropiación colectiva de la experiencia. Y además se permite poder establecer alguna fina discriminación en el tipo de problemas. Hay algunos de estos problemas que están en manos de los propios colectivos de trabajo. No que están en manos. Yo creo que me estoy refiriendo a los que nosotros como psicólogas, psicólogos podemos prestar ayuda en esto de la reflexión. Hay otros problemas que no caben en el tema del malestar psicológico, sino que tienen que ver con cuestiones gremiales o políticas, que también corresponde que las enfrenten, pero el ámbito de resolución de este tipo de problemas es otro, no es el grupo de reflexión, sino será la acción gremial o la acción sindical. Hay antecedentes históricos muy importantes de las comisiones de salud. En la década del 70, en Italia, y acompañando un proceso de movilización obrera muy importante, se gestó lo que se llama el modelo obrero italiano, que nosotros tomamos, forma parte del material teórico que le damos a las y los estudiantes, y tiene que ver con el modelo obrero italiano. Era un modo de atender la relación entre trabajo y salud, cuyo lema era no delegar la salud. Esto es, que las propias trabajadoras, trabajadores se hicieran cargo de cuidar su salud, entendiendo que las patronales solo miran el problema del ausentismo en todo caso, o lo que tendrían que pagar si alguien se lastima, pero no en términos de generar ambientes de trabajo saludables
o confortables, de manera que no dañen la salud de trabajadoras y trabajadores. Y esto lo hacían con la conformación de grupos donde se contextualizaba todas las tareas que realizaban. No era como ahora, que estaría focalmente relacionado con el COVID, sino en un término más amplio de todas las tareas, qué desgaste, qué carga física y psíquica tenía cada una de las tareas. Yo creo que eso sería fundamental, que exista en todas las fábricas, en todos los espacios de trabajo, no solamente las fábricas. Tal vez sería una buena ocasión esta, digamos, motorizado por la emergencia de la pandemia, que se creen estas comisiones, pero que no solamente apunten al tema del COVID y las condiciones de previsión que hay que tomar para cuidarse, sino que también se permita o tenga continuidad para revisar de conjunto las condiciones de trabajo. Los accidentes en todos los espacios de trabajo se mantienen constantes, la cantidad de daño y muerte que se genera en el trabajo, y eso nunca queda, digamos, siempre queda como una cuestión trágica, como si fuera imposible de prever, y me parece que el trabajo no tiene que ser una ocasión de muerte. Tiene que ser un espacio donde uno pueda ganarse la vida, pero no poniéndola en riesgo, digamos. Claro. No se pueden naturalizar las muertes ni los accidentes en los espacios de trabajo. Si el COVID sirve para que se armen comisiones y que discutiendo las condiciones de cuidado del COVID se abre a discutir en general las condiciones de trabajo, estaría espectacular. Dependerá de la movilización de las y los trabajadores esto, no se puede conseguir de otra manera. Y en relación a lo que te preguntaba antes, ¿hay alguna relación entre el laburo que ustedes hacen con estos equipos de trabajo que me contabas y el poder ayudar, por ejemplo, a que se organicen espacios como estos? Hay una cuestión muy difundida, y es que la psicología solo puede ofrecer espacios de supervisión, es decir, de revisar los aspectos subjetivos que se ponen en juego en estas tareas, y esa es una tarea importante, ¿no? Lo que nosotros proponemos son espacios de covisión, en todo caso, es decir, de una tarea de revisión conjunta de las condiciones y dificultades, los obstáculos que se encuentran, los modos que encuentran ellos de resolverlos, tratando de buscar aquellos que sean los más inteligentes posibles, digamos, que permitan, por un lado, reapropiarse o apropiarse de la propia experiencia, porque la experiencia no es lo que hacemos las personas. La experiencia no es lo que nos pasa a las personas, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Hacer algo con lo que nos pasa es lo que intentamos nosotros generar en estos espacios que organizamos con trabajadoras y trabajadores. A veces se consigue, a veces las tensiones interinstitucionales o dentro de las propias instituciones ponen obstáculos a esta tarea, que en general surge siempre a pedido de trabajadoras y trabajadores. Nunca hemos tenido hasta ahora de las direcciones, de las jefaturas, un pedido de este tipo de intervención. Yo estuve viendo que en la cátedra tienen un proyecto de investigación sobre los contextos de precarización y cómo eso influye también en las cuestiones de salud, y se me ocurría ligarlo a esto que vos traías del teletrabajo. ¿Qué opinás de esta nueva forma de precarización que surgió ahora con todo en la cuarentena, aunque era una forma de flexibilización laboral que desde hace tiempo se quiere empezar a instalar por distintas vías, y medio que encontraron en este contexto, me parece, la oportunidad, de hecho, para imponerla un poco? ¿Y qué te parece la ley que se está discutiendo en relación a esto? Si opinás que es un avance, y si con eso solo alcanza también para discutir la precarización que existe hoy en el sistema por la lógica de la ganancia capitalista que hay. El otro día una persona con la que estamos trabajando nos decía sobre el tema del teletrabajo: ¿sabes qué? Nunca llego a casa.
como ese espacio mental que teníamos todas y todos, de decir, bueno, llego a casa, no sé, me doy una ducha, me saco los zapatos, me desenchufo, escucho música, miro televisión, una pavada, no hago nada, ¿no? Me pongo a jugar con el gato, no hago nada, o leo, qué sé yo. Llego a casa, era el espacio que teníamos como de tomar distancia con nuestras actividades y una especie de volver a nosotros en un cierto distanciamiento con el mundo, digamos, necesario para recuperar energía. La deslocación, tanto de tiempo como de espacio, es novedoso. En principio parece que va a tener consecuencias, no sé qué consecuencias va a tener. No me parece que sea sin consecuencias esto, quiero decir. El hecho del borramiento entre lo público y lo privado que hay, de hecho estás metida en mi casa, yo estoy metido en tu casa, Sí. Hay una violación de privacidad en esto que es complicado, que estamos hiperconectados. Lo que se discute es si tenemos derecho a la desconexión o no. Sí. Y todas las regulaciones son eso, son regulaciones que sabemos lo que hace el capital con las regulaciones. Estaba regulado que el aguinaldo se pagaba entero y nada, se dispone ahora a pagarlo en cuotas. Estaban reguladas las 8 horas y las 8 horas hicieron que las personas tuvieran 2 trabajos. Digo, son necesarias las regulaciones, pero a la vez sabemos que el destino que tienen es efímero en tanto garantía de derechos. Entonces, todas las regulaciones que se van a hacer ahora sobre el teletrabajo, creo que son necesarias para poner algún tipo de límite, pero no es que tenga expectativas de que puedan salir leyes beneficiosas de allí. La ganancia que van a tener las empresas con esto es fabulosa. No solo porque dejan de pagar costos fijos de alquiler, de infraestructura, de mantenimiento, sino por la fragmentación de la fuerza laboral que significa tenernos a todos y a todas encerrados trabajando en nuestras casas. Digo, hay un ataque sobre el campo y el mundo del trabajo que, no sé, las consecuencias me parece que son complicadas. Sí, ahí hay todo un desafío, y bueno, es parte también de las cuestiones a plantear en hasta dónde se va a avanzar con esta regulación o no. Yo me quedaba pensando en esto que vos decías, en relación, bueno, a la gente que trabaja en Uber, a los chicos de Rappi, ¿no? También los Globo que estuvieron en el centro ahora también reclamando por condiciones de cuidado por su salud, vienen denunciando muchas muertes por pedalear, digamos, están expuestos al tránsito de una manera brutal y la app claramente no se hace cargo de eso. ¿Cómo esto influye también en el acceso a la salud por parte de los trabajadores, ¿no? Porque en que aumenta la precarización, empieza a haber despidos, suspensiones, que también de a poquito se está avanzando en eso en este contexto, ¿cómo deja eso a los trabajadores para acceder a la salud? Porque empieza a ser cada vez más difícil acceder a una prepaga, empieza a ser cada vez más difícil incluso sostener la obra social, y el sistema público sabemos que viene desfinanciado de hace un tiempo y cada vez tiene que hacerse más cargo de estos sectores de laburantes que van perdiendo el acceso a otras formas de garantía de la salud. ¿Cómo ves vos al sistema sanitario argentino hoy, por ejemplo, para dar respuesta ante la pandemia? Bueno, el sistema viene siendo, bueno, no teníamos ministerio de salud, ¿no? Digo, en los últimos 4 años de gobierno no hubo ministerio de salud, fue reducido a secretaría, y además los presupuestos no fueron aumentados significativamente. Es notable cómo la salud tiene se le da a la atención de la salud, en la atención de la salud se le da un eje prioritario al aparato médico industrial o médico farmacéutico, a la industria químico-farmacéutica. Y esto se vio ahora con el tema se está viendo con el tema del COVID. Se pone el énfasis en necesitamos respiradores,
y no hay profesionales que los sepan manejar o que los manejen, con la cantidad de profesionales o de trabajadoras y trabajadores necesarios para atenderlos. Se pone el énfasis en la aparatología y no en el recurso humano, en el personal, que es central en el mundo de la salud. El campo de la salud y el campo de la educación son los dos campos privilegiados de mano de obra intensiva, que necesitan muchas trabajadoras y trabajadores para sostener la actividad. Pero esto no está en cuenta, digamos, no está en cuenta. Quiero decir, se privilegia el aparato o la química para la atención de la salud y no se piensa en, por ejemplo, aumentos de sueldos o cubrir todos los puestos vacantes que hay en el sistema sanitario. Entonces, no solo está con muchos déficits el sistema de salud en nuestro país, sino que además está con una orientación equivocada. No equivocada, es una orientación que privilegia la ganancia de estos sectores. Yo creo que no hay equivocación en esto. Así como cuando se dice el Estado ausente, no, el Estado no está ausente, en todo caso está atendiendo otras cuestiones. Sí, totalmente. Entonces, de todos modos, esto que decías, Hugo, perdón que te interrumpa, pero yo creo que igual en este contexto en particular, quizás lo que se puso de manifiesto es que se necesitan las dos cosas, ¿no? Yo comparto lo que vos decís por el recurso humano. De hecho, bueno, particularmente soy concurrente en el Hospital Piñero y tengo relación con diferentes trabajadores de la salud en ese hospital, que aparte atiende una zona importante del Bajo Flores y de Lugano, que particularmente se caracteriza por depender sobre todo del sistema de salud público, y ahí la falta de equipos de protección personal desde el primer día de la pandemia se vio presente, bueno, el tema salarial desde ya también, y hubo mucha desprotección desde un primer momento a los trabajadores, eso es cierto, pero también es cierto que el sistema de salud tiene o sea, en este contexto donde vos empezás a necesitar camas y respiradores para el punto crítico de la pandemia, está bien que no se haga ganancia con eso. Me parece que ahí lo que hay que discutir es cómo se podría hacer que esos recursos estén a disposición hoy de toda la población que lo necesite, declarándolos de utilidad pública, por ejemplo, pero que ni siquiera es que realmente se invirtió con esa orientación en equiparte en serio al sistema público, porque en el Piñero, por ejemplo, tenemos solo 8 camas de terapia intensiva para todo un territorio de cientos de miles de personas que viven ahí, no va a dar abasto, y 16 respiradores en total, de los cuales no sé si andarán todos, honestamente. O sea, el estado en ese sentido es crítico. Y en relación a esto te quería preguntar, ¿qué opinabas de la unificación del sistema público y privado, por ejemplo? Viste que ahora está dividido en 3, público, privado, obras sociales. En un momento se había discutido al principio de la pandemia, o Ginés había anunciado que iban a declarar de utilidad pública los servicios de las prepagas, por lo menos, y eso después no se avanzó. En algunos lugares del mundo eso sí se aplicó y es una forma de poner a disposición todo lo que tiene el sistema sanitario. Por ejemplo, ¿qué opinas vos de esa medida? Me parece que muchas veces las declaraciones oficiales tienen también esta doble cuestión, ¿no? Es una emergencia, es seria, es grave, entonces habría que haber unificado todo el sistema de salud, sin ninguna duda. Privilegiamos la vida sobre la economía, entonces, porque privilegiamos la vida sobre la economía, señores de Kristalina Georgieva y señores de BlackRock, me levanto de la mesa de negociación y digo, bueno, volvemos a hablar cuando se termine la pandemia. ¿Por qué? Porque privilegiamos la vida, no la economía. Digo, en este sentido, me parece que el impuesto a las grandes fortunas, hace 3 meses se anunció y hace falta plata, porque pagar un ingreso familiar de emergencia, que es importantísimo para toda la gente que está en la lona, o que está, como decía un amigo, peleando para subir a la lona, porque ni siquiera en la lona está, no tendría que ser de 10.000. No sé si se llegaría a los 30.000, que es la línea de pobreza, pero tendría que ser 15, 20.000 pesos, quiero decir.
¿No tenemos plata? Bueno, sabemos dónde hay plata que se puede conseguir, y este ingreso a las grandes fortunas se enuncia que se va a hacer, pero no se hace, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de cuestiones, y acá me meto con el tema de la universidad, desde el principio, desde la cátedra lo pusimos en un documento, que era pensar e intervenir sobre la pandemia, pensar y actuar sobre la pandemia. Lo que decíamos es la universidad tiene que poner todos los recursos al servicio de la emergencia, todos los recursos. No solamente el Hospital de Clínicas, el Aguirre Lanari y el Rofo, que son los hospitales de la universidad, excelentes hospitales, ponerlos a disposición para lo que haga falta, sino todas las otras facultades, trabajo social, psicología, medicina, tenemos gente, docentes formados en tareas clínicas de distintos tipos o de intervención social comunitaria que tendrían que estar a disposición. La UBA tendría que haber pedido entrevista con los ministros, el de la ciudad, el de la nación, y decirle, tenemos todo esto a disposición, díganos ustedes, que son los que están coordinando las tareas, para qué las necesitan. Que el decano de la Facultad de Psicología haya elevado una nota a los ministros diciendo queremos que psicología sea declarada una actividad esencial, desmintiendo el hecho que gente como vos está trabajando, psicólogas y psicólogos están trabajando en hospitales y en centros de salud, y que en esa nota no dijera, y en psicología tenemos más de 1000 docentes con probada formación en distintos campos de la psicología, que podemos hacer distintos tipos de intervenciones. Esto es lo que yo digo como una cosa doble. Estamos en una emergencia, pero no actuamos con la seriedad que una emergencia requeriría. Y esto es poner, vos dijiste la unificación de los sistemas de salud, por supuesto, pero no es solo la unificación de los sistemas de salud, es disponer la producción de los laboratorios para atender la emergencia y es poner todos los recursos humanos, no solo que el Estado cubra los puestos que están vacantes en el sistema de salud, sino con una oferta de todos los planteles, digamos, que la UBA tiene, y estoy hablando de medicina, de trabajo social, de psicología, de gente de ciencia de la educación, y no sé si también de otras facultades estarían a disposición como para intervenir en esto. Pero yo creo que sí, que habría que unificar. Sí, unificar como parte de un conjunto de medidas como esas que vos enunciaste, que también comparto que hubieran sido y siguen siendo de primera necesidad, y ahí hay un doble juego entre lo que se dice y lo que efectivamente se está haciendo para hacer frente. Comparto el análisis que haces, y que me adelantaste justo a esta pregunta última, que era esto: ¿cómo ves la universidad, el rol que está jugando en la pandemia, y bueno, y el decano de psicología en particular con sus declaraciones? La actitud de la gestión en la Facultad de Psicología, pero yo creo que la gestión de la UBA, del conjunto, es, no sé qué adjetivo usar, bochornoso, me parece, ¿no? Porque alguien nos decía, la pandemia es una prueba, ¿no? Acá se van a probar las instituciones, las dirigencias, se van a probar las trabajadoras y los trabajadores sociales, y yo creo que la UBA está demostrando lo que es, digamos, ¿no? Solo se preocupa por formar profesionales para atender en ámbitos privados. La UBA en general, digo, pero la Facultad de Psicología en particular. Yo creo que las declaraciones del decano son peor que bochornosas, ¿no? Al inicio de la pandemia se forma un oscuro observatorio de psicología social aplicada, que usando un instrumento que fue pensado como marketing electoral para tiempos normales en Gran Bretaña, se usa para tratar de encontrar malestar psicológico por el tema del aislamiento.
Si me preguntan a mí, a vos, a cualquiera, ¿usted se siente molesto? ¿Usted está preocupado? ¿Usted ha pensado en la muerte en estos 4 meses? ¿Quién no pensó en la muerte en estos 4 meses? ¿Quién no pensó? ¿Quién no está angustiado? ¿A quién no se le redujo el salario, digamos? Bueno, salvo algunos que tienen sueldo fijo y que son afortunados en este sentido, el aislamiento puso la luz sobre casi la mitad de la población argentina que está en condiciones de informalidad. Y si se me reducen los ingresos, seguro que me voy a sentir inquieto, afectado, molesto, angustiado. Sería raro que no suceda. Todos aquellos que intervinimos en algún momento, en alguna emergencia, sea una inundación, un accidente, una masacre, un choque, qué sé yo, sabemos que la gente se siente mal. Eso no hace falta ningún tipo de estudio para averiguarlo. Así como la agrupación estudiantil en la Facultad de Psicología está preocupada por mantener su puesto que consiguió en las últimas elecciones, lo toman como si fuera un logro de ellos haber conseguido que esto estaba anunciado como un acompañamiento virtual en la enseñanza, no como una cursada virtual, termine siendo una cursada virtual. Esto que no iba a tener evaluación virtual, sino que iba a ser evaluación presencial, termine teniendo una evaluación virtual, con una degradación de la enseñanza tremenda, pero que obviamente esa agrupación estudiantil lo va a usar como un triunfo de ellos. Y el pedido del decano de que sea considerada una actividad esencial no está dirigida a las pobres personas que sufren trastornos mentales en la población y que están pidiendo desesperadamente que las psicólogas y los psicólogos abramos los consultorios, sino a la base electoral de Convergencia, que son los graduados, que los que votan, digamos, entonces está atendiendo a ellos. Entonces, ¿qué me parece? Me parece miserable. Me parece que la gestión no ha tenido la decencia de convocar a todas las profesoras y profesores para debatir cuál es el mejor modo de enfrentar la enseñanza en este cuatrimestre. Se ha manejado con decretos, ad referéndum del Consejo Directivo, no ha funcionado el Consejo Directivo, aunque tendría los votos para hacerlo, digamos, ¿no? Uh-huh. El tema de la democratización de la universidad es central en esto, en el hecho de poder discutir entre todos y de poder aportar distintas ideas para enfrentar una emergencia y no aprovechar la emergencia para hacer sus propios negocios, ¿no? La universidad demostró que no pudo pensar nada, que fue una improvisación tal otra, ¿no? Hay que haber dicho, bajamos todo, cerramos el año académico. Yo creo que habría que haberlo cerrado el año académico para hacer algo serio, digamos, ¿no? Y disponer toda la fuerza de la universidad al servicio de la emergencia sanitaria. Bueno, esto que vos traes de la democratización de la universidad es un reclamo histórico en algún sentido de quienes queremos poner la universidad al servicio de las necesidades de la población o de producir conocimiento ligado a otra perspectiva que la que hace años rigió en la facultad. Recuerdo, no hace mucho, fue en el 2000, hace 2, 3 años, 2016, 17, que tuvimos en la Facultad de Psicología en particular un proceso álgido de organización entre estudiantes, docentes, donde se puso un poco en cuestión esto de cómo funcionaba el consejo directivo, que bueno, ahora vos me contás que directamente ni funciona, pero en cuanto a la voz que tienen los docentes, la voz que pueden tener los estudiantes ahí para debatir, e incluso ahora que si ni siquiera se tiene la voz en cuenta de los docentes, como vos me estás contando, la de los estudiantes que ni siquiera pueden a veces garantizar tampoco la cursada virtual, mucho menos. Digo, qué tan elitista se está volviendo la universidad también cuando deja por fuera incluso ese acceso que era la universidad pública para algunos, a poder tener una formación en algo que les interesara para laburar el día de mañana. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por habernos dado este espacio, esta entrevista, esta conversación. Espero te hayas sentido cómodo y espero podamos volverla a repetir. Sí. Cuando tenga algo para decir, podré repetirlo. Repito mi agradecimiento por esta invitación, Melina.